Buenas noches, mi nombre es Cristian Rodríguez, pertenezco al programa de Tecnología en Automatización Electrónica de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del SEA de Palmira Valle del Cauca. En esta ocasión voy a realizar la sustentación del componente práctico para el curso de Electrónica Digital. Entonces, la problemática dice que una multinacional de productos alimenticios requieren implementar un sistema de empacado debido a los cambios de consumo. Deben configurar nuevas presentaciones en la cantidad de paquetes de papas por caja. Se van a ingresar las referencias más consumidas, pollo y limón. El sistema cuenta con un sensor piezoeléctrico que por el peso de los paquetes identifica las dos referencias. Para dicha labor se requiere que el ingeniero ajuste el sistema de la siguiente forma: un detector de flanco que activa la señal a los contadores cada vez que se activa el piezoeléctrico. Dos contadores, el primero uno para el paquete por caja de cuenta descendente de 2 en 2 y el segundo para el conteo de cajas con cuenta ascendente. Entonces tenemos el esquema, la entrada de los paquetes, la ubicación del sensor, la máquina como tal y la entrada de las cajas. Nos encontramos con el diagrama de bloques. Este sería la parte donde está ubicado el sensor. Este sería el detector del flanco, con una compuerta AND negada en esta parte para la señal. Esta parte de aquí sería el contador descendente, con el control en el enable. Y esta parte sería el contador ascendente para el conteo de las cajas. Entonces voy a abrir el software. Entonces aquí tenemos ya el código en VHL, tenemos los distintos circuitos secuenciales. Entonces vamos a revisar primero el flanco. En esta parte del flanco tenemos nuestras variables que son la entrada, la D, el reloj, el reset y una salida de flanco. En la arquitectura creamos una señal Q y esto lo vamos a manejar con el reloj. Lo vamos a controlar desde el reloj con una condición. Entonces la condición va amarrada al reloj, nos dice pues que le asignamos a esta variable nueva un valor y también, o entonces le asignamos a esta variable esta variable de entrada D que está acá. Entonces en la salida vamos a tener la compuerta con la Q negada. A partir de esto vamos a hacer el contador de los paquetes, que es un contador descendente. También vamos a crear unas variables. Aquí empezamos a trabajar el enable, el reset, una salida de control y una salida que es para los paquetes. En la parte de la arquitectura creamos dos variables que son D y Q, que son de tipo vectoriales. Esta parte ya la vamos a controlar. En la parte del proceso ya la vamos a controlar con el enable, ya no es con el reloj. A partir de aquí todo va a ser con el enable. Entonces tenemos unas condiciones que mientras el enable esté activado me va a registrar los paquetes. Para el caso de mi ejercicio yo elegí el estudiante número 2, cuando el número de paquetes son 18 paquetes, entonces aquí tenemos 18 en binario y tenemos que seguimos en la parte de la codificación. Tenemos que en la parte del proceso tenemos las condiciones y el inicio del contador descendente, que es de 18 y tiene que terminar en 0. Pero ¿cómo va a ser esa condición? Que va a ser de 2 en 2. Entonces aquí yo lo coloco Q-2 y se lo asigno a la salida de control. Esa salida de control hace un proceso que me lo asigna a la salida de los paquetes. Luego viene el contador de las cajas. El contador de las cajas también se activa con el enable, un reset y una salida de cajas. En la arquitectura creamos dos variables que también las podemos llamar D y Q. Y el proceso lo hacemos, el inicio del proceso lo hacemos con el enable, también con unas condiciones. Como en esta parte un contador ascendente, ya aquí la suma debe ser de Q más 1, de 1 en 1. Y esta suma se las asignamos, o este conteo se lo asignamos a las salidas C, que sería la salida de las cajas. Por último, después de tener cada uno de estos circuitos secuenciales,
creo el diseño, que es donde va a estar las señales de sensor, reloj, el reset, los contadores de paquete y los contadores de caja. Creo mi estructura, mi arquitectura y asigno los componentes para cada uno de estos circuitos. Entonces, para flanco llamo las mismas variables. Para el contador de paquetes llamo las variables que asigné con los mismos tipos. Para el componente contador de cajas llamo las mismas variables del mismo tipo. Y creo dos señales que son la salida de flanco y la salida control. Entonces asigno cada uno de las salidas de estos componentes. Y por ejemplo para sensor, las salidas de reloj son las mismas, los resets son los mismos, las salidas de flanco se las asigno a la nueva salida que creé, las de contador asigno el enable, sería mi misma salida de flanco porque a partir de ella el enable es el que va a activar estas salidas de flanco. Luego otra vez en el contador de cajas, el enable de las cajas es la salida de control. Por último hago mi test PEM. Llamo las mismas señales que creé en mi design, creo las señales de entrada y las señales de salida y empiezo a trabajar con el reloj, asignar los periodos. Entonces realizo los estímulos de simulación para este caso, pero todo se lo voy a asignar al sensor. Voy a decir que el sensor va a empezar en 0, en 20 nanosegundos para 0, luego para 1, cuando valga 1 otros 20 nanosegundos, vuelve otra vez en 0, otros 20 nanosegundos, vuelve otra vez a 1, 20 nanosegundos y se termina. Voy a salvar, voy a simular, compruebe que no hayan errores. Ya ahí está codificando, veo que no tiene errores y abro la simulación. Entonces voy a ampliarlo un poco y veo que todo inicia en 0. Aquí veo la señal de reloj, el contador de las cajas, el del paquete. Voy a bajar esto un poco. La señal del reset, el sensor, la salida del flanco y los enable. Entonces aquí vemos el inicio del paso extraordinario y empiezo el conteo. Aquí tenemos el 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 0. Y hasta esta parte viene mi primer conteo de cajas. ¿Ya? Entonces aquí yo ya tengo una caja en esta primera parte. Lo coloco en hexadecimal, entonces ya tengo mi primera caja. Vuelve e inicia el conteo para la segunda caja. 12, 10 y así sucesivamente en sistema hexadecimal. Aquí lo cambio a binario, vemos que está el completo funcionamiento, el sensor trabajando, las salidas de flanco, cada vez que se activa la salida de flanco se activa un número en el conteo de los paquetes. Lo mismo para el enable P, que es casi la misma señal. Y para el enable C, que es el conteo de las cajas, se está activando cuando empieza a contar una caja o a llenarse una caja. Bueno, compañeros, muchas gracias.